El gobierno hizo saber que empieza una nueva etapa del ajuste en el que va a achicar el Estado un 30% más. Un tercio de lo que es hoy el Estado, de todo lo que viste achicar el Estado, lo va a achicar un tercio más. Va a eliminar decenas de organismos, va a eliminar la Secretaría de Vivienda. Hay que decir que en 2024 no hizo ni una vivienda. Ni una. Pero uno suponía que era coyuntural. No, la va a eliminar. El Estado no va a hacer más viviendas. Ahora bien, entre los organismos que va a eliminar o achicar su plantel, está la AFIP, ahora se llama ARCA. ¿Saben cuánto la va a achicar? Un 40%. Es decir, va a tener un 40% menos de personal el organismo que recauda impuestos. Te quiero aclarar algo. Los impuestos de los trabajadores los pagan cuando van al supermercado, que tiene toda la carga fiscal, el producto que vos comprás, no solo el IVA, o el que tiene un impuesto a las ganancias, se lo descuenta el empresario. La AFIP está para controlar a los empresarios. ¿Sí? Es decir, esta disminución en el poder recaudador de la AFIP beneficia a los grandes empresarios, no a vos que vas a seguir pagando el IVA cuando vas a comprar un kilo de pan, o al trabajador que paga ganancias cuarta categoría. Encima lo hacen con retiro voluntario. Esto ya lo hizo de la Rúa. ¿Por qué lo hacen con retiro voluntario? Porque ahí van las grandes empresas que tienen gigantescas oficinas de contadores para ayudarlos a eludir o evadir y se quedan con los mejores. Van y le ofrecen, porque saben que hay retiro voluntario, mirá, agarrá el retiro voluntario porque vos te venís a laburar conmigo y yo te pago 10 palos por mes. ¿Para qué? Para que me enseñes todo lo que ustedes saben ahí adentro, para que yo pueda evadir más. Es decir, no solo va a perder capacidad de control para que paguen impuestos los empresarios, la AFIP, sino que al mismo tiempo los empresarios van a ganar efectividad en su capacidad de evadir. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, porque desde que asumió Milei, están diciendo que hay que sacarle la comida a los pibes porque se gasta mucho, que hay que sacarle los remedios a las personas que tienen cáncer porque se gasta mucho, que hay que sacarle los remedios a los jubilados porque se gasta mucho. Nos han puesto en una guerra de pobres contra pobres por menos de un punto del PBI que suma todo eso, cuando los empresarios que ya pagan poco, ahora van a tener menos control. Lejos del discurso de los grandes medios que dicen que en Argentina se pagan muchos impuestos, en Argentina se pagan pocos impuestos. Y se evade mucho. Estimaciones de un departamento impositivo de la ONU calculó que en Argentina se pierden 21.400 millones de dólares por año de recaudación impositiva por el desvío de ganancias de empresas multinacionales. Esto es 3,5 puntos del PBI. 3,5 puntos del PBI. Todo lo que dije recién era menos del 1. La baja de los jubilados era 0,4. Solo en evasión relacionada a multinacionales, en el desvío de ganancias, 3,5 puntos. Si sumás los beneficios y exenciones, tenés 4,5 puntos. A ver si se entiende. Se hizo todo este ajuste hasta ahora, dejando a la gente sin comer, sin medicamentos, sin viviendas, porque se suponía que no alcanzaba la plata, cuando ya de por sí en Argentina se evade mucho. Y ahora debilitan la AFIP, que cobra impuestos, y fortalecen las oficinas de evasión de las grandes empresas. De por sí en Argentina es muy injusto el sistema. El promedio de recaudación de los países que pertenecen a la OCDE es que los trabajadores pagan el 32% de total. Es decir,
2/3 lo pagan los empresarios y 1/3 los trabajadores. Entonces tiene un efecto redistributivo eso. En Argentina, la mitad lo pagan los de trabajadores. Entonces ya de por sí no tiene efecto distributivo. Y ahora encima los empresarios van a pagar menos. Esta es la noticia. Que mientras ponen a pelear pobres contra pobres, mientras le pagan a Majul, a Viale, todos esos para decir que la gente se afana 1 kilo de pan, 1 litro de leche, o que le hacen hacer recetas para los familiares, los jubilados y todas esas estupideces para difamar a la gente, lo que están haciendo es debilitar el ente que controla el pago de los pocos impuestos que se pagan en Argentina. Antes de hablar de los pobres en Argentina, hay que hablar de los ricos, porque ellos son los verdaderos degenerados fiscales. Los degenerados fiscales en Argentina son los grandes empresarios que ahora arreglan con el gobierno para que debilite el ente de control. Y con esos mismos inspectores se van a fortalecer ellos. Ese es el problema del país. Y nos ponen a hablar de cualquier cosa. Para defender a los pobres hay que hablar de los ricos. Ellos son los que tienen el pan que te falta en la mesa. Y Milei es el que te lo saca. Los degenerados fiscales son ellos. Buenos días. Esto es el pase del destape. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando filo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos podemos quedar tranquilos, seguir discutiendo a ver si repartimos demasiado comida a los pobres o medicamentos, pero vamos a tener menos guita ahora. Esto lo hizo De la Rúa. De la Rúa un día hizo, bueno, retiro voluntario en la FIP y se llevaron a los mejores. Pero me lo han dicho gente que labura ahí, ¿eh? Y dice, mira, la verdad, vienen los empresarios y estaban en una góndola los mejores, se los llevaron. Hay una tendencia clara de los gobiernos más neoliberales son los que suben los impuestos a las mayorías y bajan los impuestos a los sectores más concentrados. O sea, el último que subió el IVA fue Cavallo, de hecho. Claro. Tiene que ver con eso, con hacer más efectiva esa redistribución del ingreso, pero regresiva, no como nos gustaría a nosotros, sino con todo el poder al capital concentrado. Y que es exactamente lo mismo que hizo Trump en su primer mandato y que planea hacer en este segundo, para los que gustan ver en Trump una especie de ídolo de los pueblos irredentos, un nacionalista. No, bueno, también está al servicio de sacarle impuestos a los más ricos, algo que en Estados Unidos es casi una constante cada vez que gobierna el Partido Republicano. El Partido Demócrata también, pero a través de otros mecanismos. La idea de bajar impuestos corporativos es algo que es casi el sello de todos los republicanos, y Trump, a pesar de que en un montón de cosas fue un quiebre para ese partido, en esto sigue siendo fiel. Ahora, igual la diferencia, perdón, Trump es dueño, Milei es gerente. Y está debutando como gerente, o sea que tiene la vocación de que está haciendo mérito para justificar el cargo. Y eso es muy importante, porque la vocación de gerente de Milei lo lleva a sobreactuar en muchos aspectos. A congraciarse. Claro. A congraciarse como quien está debutando en un cargo en el que, bueno, se siente medio todavía, ¿no? Ahora, durante el año lo que vamos a ver son los medios de comunicación diciendo, bueno, mirá la que se lleva se la roba Grabois, se la roba Beriboni, ese comedor en realidad no debería estar ahí la gente no tiene hambre, y ponen a la sociedad a discutir de eso. Vos escuchás a la gente discutir. Yo la otra vez estaba en una reunión y dije, mire, muchacho, acá deberíamos recordar 10 puntos más, si no lo recordamos por los grandes empresarios. Ustedes están hablando de algo que es el 0,1. Por algo se empieza. Le digo, bueno, empezás por el 10%, no por el 0,1. ¿Cómo empezás por el 0,1? Bueno, pero sabemos entonces de qué fueron esos 2 meses de cautiverio. No, esos 2 meses de cautiverio en un hotel. Cuando estuvo en un hotel. Claro. No fueron por casualidad, ¿eh? Fueron 2 meses en el que le diseñaron el gobierno, le balizaron el programa de gobierno,
Milei, él mismo, había que verlo en acción en la No campaña. tuvieron que hacer mucho para convencerlo de No, que pero por eso gobierna digo, Milei. su vocación de gerente la tuvo siempre, no tenía el talento, por eso nunca había sido designado gerente. Claro. No tenía el Recordemos que talento. no era un capo de la empresa. No, era un asesor financiero. Claro. Por eso, no tenía el talento para ser gerente, pero sí tenía la vocación Claro. para ser gerente. Bueno, ahora tenía un puesto en el que la vocación gerencial, más su vocación gerencial, más la necesidad de la élite, confluyeron. Ahora, Perdón, sí. Esto que vos estás diciendo es muy importante porque el hecho de que las empresas tomen para sí el control de Arca les da mucho poder de cara al presente y de cara al futuro. Entonces, otra vez, volvemos a la lógica de importante frenar el daño, porque el daño que se produzca ahora va a ser la No. medida de la profundidad del abismo. La oposición desapareció. Digo, el silencio de la oposición desde que se escuchó primero el tuit de Milei, amenazante para todos los argentinos. Después las declaraciones de Milei contra las mujeres, contra la diversidad, amenazantes, terribles, injuriantes. Ahora el gobierno diciendo que va a copiar la política anti-inmigrantes y hay un silencio, ni siquiera tuitean. Deben tener arena en los dedos. Desaparecieron, están abandonando al pueblo. Está sin representación. Excepciones. Grabois, Kicillof, siempre los mismos. Los demás están callados. Callados. Es muy impresionante. Y en el medio de deshilachado, las ¿no? negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, esto lo dice Nico todo el tiempo, donde la oposición debería marcar algún límite en un nuevo proceso de endeudamiento externo, porque estas son las cosas que nos van a endeudar por generaciones y ellos tienen algo para decir si se supone que quieren tomar el poder en algún momento próximo. Claro. Bueno, están esperando los focus. Los focus en la Ciudad de Buenos Aires ya llegaron. Tardarán 3, 4 días, fin de semana, Ayer respondió pero el Jorge. focus ya llegó. Sí, pero Ahí se- salió se los ve que penatos. Los penatos, el propio Macri salió. Sí, pero se ve que a la vicejefa de gobierno no le había llegado el memo, tal vez no la porque 2 convidan. días antes estaba diciendo hay 2 géneros. Digo, ahí también ya hemos visto a Larreta lo que te termina pasando en la política cuando un día decís una cosa, otro día lo contrario, vas cambiando por el focus. Hay cosas que están más allá del focus. Decirle no al fascismo me parece que tiene que estar más allá de cualquier focus group. Yo coincido en lo que vos decís, pero no es lo que pasa. Ah, Lo que no, pasa es vale. que todo el mundo está especulando, está viendo para dónde va el viento, tratando de acomodarse al sentido del viento, lo que consideran irremediable, un clima de época. Quiero Pero si el clima de la época es fascista, entonces vas con el full fascista, no vas con el fascista que cada tanto Pero te tira el un propio- centro y cada Depende de tanto dónde no. haces política. El propio Jorge Macri Jorge. hace política en una zona geográfica donde determinadas agendas que pueden determinar un Fer. triunfo o una derrota electoral. No, el propio Jorge, a ver, días atrás, tomó la medida esta de sacar la ESI, o sacar la medida de que iba en sintonía con la ultraderecha. Claro. Ayer, yo no sé si es por los focus, me parece que vio una oportunidad él está en contra del acuerdo con la Libertad Avanza, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y vio la oportunidad de una agenda que yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, al electorado porteño debe ser el más sensible del país a estas cuestiones. Hay una encuesta del CEOP que salió en estos días, diciendo donde la mayoría de la gente rechaza lo que dijo el presidente Claro, en a Davos. eso apuntaba yo. Jorge Macri hace política en la ciudad, no en una provincia del Diego, norte. Para no ¿qué ibas a ofender. decir? Sí, quiero reponer una imagen para acompañar lo que decías al comienzo, la editorial. Aquella declaración del presidente Milei en el Hotel Yao Yao frente a los dueños de la Argentina, diciendo el que fuga es un héroe, ¿no? Claro. Es parte de lo mismo. Hoy por hoy, bueno, desde el Estado, ya no como candidato, sino con los fierros del Estado, continúa con ese plan que él reivindicó en ese momento, ¿no? Muy claramente de que la evasión de los ricos, de los millonarios, de los dueños, para él está bien. En todo caso, siempre se trata de perseguir a los pobres, ¿no? Claro. Ahora, yo no sé si. Claro, la gente va a valorar primero que le bajaron la inflación y con el tiempo va a entender el día que lleve a su hijo a un hospital, el día que se dé cuenta que no hay vacunas, que las rutas están rotas, que tengamos problemas de contaminación de agua, no sé, las cosas que le pasan a un Estado cuando desaparece. Pero es muy fuerte. ¿Cómo van a achicar un tercio más el Estado? ¿De qué manera? ¿De dónde lo van a sacar? Poner que no hagan viviendas. ¿Y qué más no van a hacer? ¿Cómo haces para achicar un tercio? Lo del Estado? dijo el otro día Milei muy claramente en el discurso de Davos, cuando empezó a enumerar los supuestos derechos
positivos o de segunda generación, que para él son un exceso, empezó por la educación y la vivienda. Y después terminó hablando de Internet y de las operaciones estéticas, pero empezó diciendo que para él la educación, que el Estado intervenga en la educación, Claro, que garantice así es. la educación es un privilegio y no un derecho. Entonces es lógico por dónde va a recortar. En 1916, que es ese año que Milei cita como medio... ¿De qué se encargaban los estados? ¿Cuál era el peso que había sobre los hombros de un estado? De bancar un ejército y bancar a la policía. Y poco más. Claro. En esa época no existía la educación pública, no se pagaban Que jubilaciones. cuidaban a esas No 12 se- familias que eran las dueñas de todo Claro, el PBI. cuidar la propiedad hacia adentro Claro. de los grandes dueños y cuidar las fronteras o en todo caso los conflictos con vecinos que en esa época eran muy comunes. Pero no habían, el Estado era básicamente eso. Y en todo caso bancar en un culto, que muchos estados, digamos, tenían ahí un vínculo con alguna iglesia. Pero no había servicios públicos, no se hacían cloacas, no se Claro. pensaba en el acceso a la salud. Bueno, ese es el mundo en el cual Milei sueña, un mundo en el cual el Estado solamente se encargue de cuidar las fronteras y el capital. Che, y unido a eso, porque me parece que va unido, es el ambiente fascista que se va generando de distintas maneras. Obviamente, cuando el presidente dice eso, cuando el presidente dice una barbaridad como esa, alienta la violencia y se va formando un campeonato de violentos, de políticos amenazantes, ¿m? Una bajada en la población, cosas que jamás hubieran sido aceptadas, son aceptadas, ¿sí? La juventud política de la Libertad Avanza, unos muchachos que se declaran de la Libertad Avanza y que tengo entendido que forman parte de la Libertad Avanza de San Isidro, ahora lo vamos a hablar bien con Adrián y con Candelaria, directamente no solo fueron a pintar las paredes donde estaba el nieto 138, sino que fueron en un Falcon verde. El Falcon verde, pues para los más jóvenes, era el auto de los milicos. Era el auto de los milicos, ¿sí? Entonces el Falcon verde es sinónimo de represión y muerte, de genocidio, ¿sí? Entonces cuando te muestran eso, hay una reivindicación, o sea, tachar el nieto 138, las cosas que dicen, ahora los vamos a escuchar, y el Falcon verde. Yo digo, yo no, obviamente no puedo asegurar que este gobierno marcha hacia una dictadura genocida, pero uno trata de pararlo antes. Si yo veo que se puede reivindicar a la dictadura sin ningún problema, de hecho lo hicieron el 24 de marzo del año pasado con un video, lo hizo el gobierno, ¿no? Si yo veo que hizo una encuesta, Santiago Caputo, ya se conoce el resultado. Le preguntaron a la gente qué prefería, un gobierno que le solucione con problemas económicos, un gobierno que le genere problemas económicos y esté en democracia, la pregunta está hecha así, un gobierno que te genere problemas económicos y esté en democracia, hablarían del de Alberto, no sé, o un gobierno que te solucione los problemas económicos y no sea democracia. Esa fue la pregunta en una encuesta que hicieron, que según el gobierno le dio 50 y 50. Es decir, la mitad de los argentinos, según esta encuesta, no le importaría perder la democracia en tanto y en cuanto, no sé cómo valorarán la economía, supongo que por la baja de la inflación. El solo hecho de que hagan la pregunta habla de la intencionalidad. El tono del presidente, la forma de deshumanizante del presidente, bueno, son todas las cosas que hemos visto a lo largo de la historia cada vez que hubo una dictadura. Entonces, ¿uno está seguro que va a ser una dictadura? Desde luego que no. Desde luego que no. Hoy no lo es. Hoy no lo es. Ahora, todos los días suma un elemento de los que vimos en la historia cuando amanecían las dictaduras fascistas. Se está armando un grupo fascista, ahora lo vamos a mostrar a Trump con los fascistas alemanes, el amigo de Milei. Es decir, hay un montón de puntos que se unen para decir, pará, esto es peligroso. Esto que está pasando es peligroso. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado cuando quemaron a 3 mujeres lesbianas? Las quemaron por lesbianas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con este aliento violento hacia la diversidad sexual? Digo, que estamos, no sé, en manos de Dios. Si los tipos se deciden a hacer lo que dice el presidente, total, si no es un humano, le puedo hacer lo que quiero.
está pasando algo peligroso, somos muy pocos los que lo estamos alertando, falta fuerza, no tenemos músculo para eso, ¿sí? Y es peligroso. Veamos primero el Falcon. Vamos con la pintura. Bueno, muchachos. Gracias, querido. Bueno, vamos. Che, ¿qué estás haciendo acá? Y estamos tapando las mentiras que se dijo durante el año. ¿Vamos a taparlo? Vamos a taparlo. Sí. Acá en La Libertad Avanza, San Isidro, venimos con el equipo a tapar la cagada que hicieron los zurdos. Trajimos la pintura, la juventud que miramos para adelante y no las mentiras del pasado. Así que, ¿vamos a cambiarnos? Vamos. Está la juventud, La Libertad Avanza, Trabajo terminado. Yo no sé qué idea tienen los que no vivieron la época de la dictadura de cómo era eso. La verdad es que había gente que apoyaba el proceso, había gente que era indiferente. Cuando empezaron las denuncias en el mundo sobre lo que estaba pasando en Argentina, había gente que ponía una calcomanía en su auto que decía somos derechos y humanos, los argentinos somos derechos y humanos, porque había denuncias de organismos de derechos humanos internacionales, así que estaban defendiendo, ¿sí? Todas esas voces se callaron cuando apareció el informe de la CONADEP, los juicios, y escuchamos los desgarradores narraciones que hubo sobre el tema. Ahora, esto no sé si serán los nietos de los que ponían a calcomanía, pero eso es una reivindicación. Bueno, esto lo quiero unir, presentar, y después les doy para que trabajemos sobre el tema, con que hubo una reacción antifascista de la comunidad LGTBIQ, que se viene una próxima a la que tenemos que ir todos, y fue una asamblea antifascista, ¿no? Pero vamos al tema. ¿Vos estuviste? Estuve, fue el sábado a las 4 de la tarde en Parque Lesama, una convocatoria planteada con mucha urgencia después de los dichos de Davos, y un poco la sensación era que nadie sabía con cuántos nos íbamos a encontrar, si iba a ser esas asambleas donde estamos siempre los mismos y las mismas, o si efectivamente iba a haber una reacción un poco más popular, y la verdad es que la respuesta fue sorprendente, una reacción muy autoconvocada, muy por fuera de las organizaciones, pero también con organización que tiene que ver con que se sabía que iba a haber atropellos, intentos de desestabilizar. Fue el youtuber Marcos Palazzo a hacer parte de su contenido de YouTube, y enseguida el dispositivo de organización lo separó y se vio efectivamente que estaba con la policía. Digo, no es que iba solo a provocar, sino que iba efectivamente con la policía de la ciudad, que se lo tuvo que llevar en un patrullero. Pero hay un punto en relación a la reacción donde el grito era al closet no volvemos nunca más. Recordemos que parte de las declaraciones de este gobierno era como, bueno, ustedes en el ámbito privado en lo que quieran, pero en el ámbito público pareciera que solo se está permitido ser heterosexual. Entonces, parte de esos gritos tenía que ver con que al closet no volvemos nunca más, con muchas críticas a las dirigencias en general. Hubo cantos en contra de la CGT, hubo cantos en contra de la tibieza de la mayoría de los partidos. Estuvo Mónica Macha como diputada de Unión por la Patria, y estuvo también Cele Ferro, que es legisladora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no hubo otras dirigentes. No se fueron abucheadas ni mucho menos, pero tampoco fueron los discursos más aplaudidos, obviamente, en una búsqueda de una representación más grande y con unas ganas de accionar. Yo creo que el clima fue parecido al del Conti, en el sentido de, bueno, hay ganas, hay motivación de encontrarnos y de ponerle un freno a este gobierno. El tema es que ahora la próxima marcha es el sábado 1 de febrero. De Congreso a Plaza de Mayo. De Congreso a Plaza de Mayo a las 4 de la tarde. El tema es que vayamos todos, que entendamos que cada sector que es atacado tenemos que ir todos. Así es la lucha. Tenemos que ir todos, ahí tenemos que estar todos.
Y que los sectores que no fueron atacados hasta ahora están después, porque en la dinámica fascista no Claro. se frena, es como una bicicleta, si vos frenaste caes. Entonces primero buscan Claro. a los que están más visibles, que son además los chivos expiatorios de siempre, los putos, los inmigrantes, las mujeres, pero después avanzan contra todo lo que se le ponga enfrente. El poema este famoso que Adrián ha traído a la mesa la semana pasada, habla de eso, digamos, ¿no? De que si vos te quedás esperando a que vengan por vos, bueno, cuando vayan a buscarte ya van a ser tan fuertes que no vas a poder hacer nada. El freno hay que ponérselo antes de que empiecen. Claro. Y en ese sentido hubo algo interesante en la asamblea, que es que fueron trabajadoras del Hospital Posadas, trabajadoras del Hospital Bonaparte, hubo reclamos de distintos sectores en un intento de decir, bueno, también de personas con discapacidad que están viendo recortadas sus pensiones. Entonces hubo un sentido más integral en los reclamos y no solo quedarnos en la agenda de, bueno, al closet no volvemos nunca más, no, al closet no volvemos nunca más, y por todas estas reivindicaciones necesitamos al Estado en un sentido más presente, tanto en el campo de la salud, de la educación, como en garantías mínimas para pensiones que son bastante malas, pero que por lo menos permiten subsistir a personas con discapacidad. El origen de la manifestación de Parque Lezama, y naturalmente era el próximo 1 de febrero, no hay que olvidarlo, es una declaración del presidente en un foro internacional donde considera o hace una validación de un concepto que inventó él respecto a que la homosexualidad y la pedofilia son actividades análogas. Claro. Bueno, cuestión que la relación que estamos marcando entre el Falcón Verde y esa declaración de Milei no es antojadiza. Porque la actividad represiva justamente tiene esta característica, va por colectivos primero determinados, busca, por supuesto, en primera instancia, revertir el camino de memoria, verdad y justicia, que es la única garantía que tiene la sociedad para que la historia trágica no se repita. O sea, ¿cómo evitas que una historia trágica se repita? Tenerla presente. ¿Qué hace Alemania con el Holocausto? Lo tiene presente. Claro. Bueno, en Busquemos Argentina... alguna imagen de la manifestación en Alemania porque fue gigantesca, ¿eh? Claro. ¿Vos evitás con el ejercicio de la memoria que la historia se repita? No. Por eso también tenés que juzgar a los genocidas, o sea, Claro. tenés que aplicar la ley para que haya sanción también a quienes cometieron delitos, en este caso de lesa humanidad. Por eso es importante el camino de memoria, verdad y justicia. En la Argentina se intentó cercenar la verdad y la justicia hasta los años 90, ¿eh? Fue bastante el tiempo que hubo Sí, que sí. luchar para recuperar ese sendero. Bueno, quieren desandar ese camino. Hace unos años ese video en Argentina no lo podían hacer. El que hablaba video al del final, Falcón Verde no lo podían hacer. el que manejaba el Falcón Verde y hablaba al final con una sonrisa desafiante es Agustín Castiglione, el que dice trabajo terminado, cerrando el baúl del Falcon. Los otros son Pipo Paolucci, Mateo Cerván y Ian Molina, todos integran el grupo de la Libertad Juventud en San Isidro. La pintada ocurrió ahí, ocurrió hace una semanita y pico, en el marco de una pulseada que se dio también o se visibilizó en redes sociales, que inició Ramiro Marra, el proceso de tapar con Ramiro Marra es uno de los que compite para Superfachos. Sí. Claro, Marra empezó pintando, después fue Grabois y volvió a pintar sobre sobre el paredón tapado el 138, taparon el 138 y después se conoció la novedad del 139, Claro. lo cual no deja de ser también, desde el punto de vista simbólico, muy interesante. Fue la juventud fascista, tapó el 138 y al final estuvo bien porque había que escribir 139, ya se había recuperado una anita más para este fin de semana cuando se hizo viral la pieza. Ahí está la imagen hubo una marcha gigantesca. Ahora vamos a llegar a eso porque estuvo Musk apoyando al partido Esta marcha es en neonazi. Alemania, exactamente, contra el grupo neonazi. Che, mostremos el tuit de Grabois, Claro, que ahí sí va. respondió, que sí está a la altura, claramente. Grabois, claro, plantea, uniendo justamente todos estos elementos, y por eso lo traía a colación en relación al tema de las pintadas, porque participó de esa secuencia: matemos putos, corramos zurdos, liberemos femicidas, linchemos a los negros de la calle, cerremos hospitales de fisuras, hacemos pendejitas, cortemos pensiones a mogólicos y rengos, degollemos indios, quitemos medicamentos a viejos meados, quememos los parques nacionales, festejemos genocidas, abramos mercado libre de órganos, saquemos los Falcón Verdes a la calle, lo demás es un virohuoque,
Virus, Woke, Curro y Casta. Suficiente, no es joda flaco, si bancás a este nazi, hijo de puta, estás eligiendo el camino del diablo, es un camino que conduce a la destrucción y la violencia, el miedo se contagia, el coraje también. Esto lo escribió Grabois en una secuencia que, insisto, tenía estas escenas del capítulo anterior que recién relataba. Bueno, y a partir de ahí se sucedieron una serie de manifestaciones. ¿Puedo pegarlo a lo de Nick? Porque Nick es uno de los que está compitiendo para Superfacho. El mismo guión. Nick publica, casi en respuesta a esto de Grabois, un tuit que ya borró. Lo borró. Ojo con el dato. El tuit lo borró, pero lo que quedó fue la inscripción que había posteado en ese tuit, que es esto que estamos viendo en pantalla. Podés acostarte con quien quieras, vestirte como quieras y autopercibirte del género que quieras, no es discutible. Lo que no podés hacer es exigir que el Estado te otorgue privilegios por eso. Ojo que acá Nick recoge un concepto que había difundido mucho Nahuel Sotelo, que es funcionario, es el secretario de culto, y que había dicho esta frase en televisión. ¿Cuál sería el privilegio? El privilegio de una mujer muerta, porque se supone que lo que quieren quitar es por ejemplo, como primer correlato legislativo de toda esta campaña, es La figura del femicidio. desgravar el asesinato como violencia de género, que es el femicidio. ¿Te puedo agregar algo sobre eso, Adrián? Porque uno de los Aclaremos argumentos... cuál es la diferencia, porque hay gente que está diciendo que es lo mismo. No, si es femicidio, es perpetua. Es un agravante. En el año Es un 2012... ¿Sí? Y no salís. Claro. Si es asesinato sin ese agravante, son 35 años y podés salir a los 25. Podés salir. Claro. Es la diferencia entre prisión y cadena perpetua. Pero, sin entrar en tecnicismos, resulta Pero además tiene un valor llamativo. simbólico. Por supuesto. Pero además hay no un es valor solo simbólico. simbólico, Ahora voy a volver sobre no es eso, solo sí. simbólico, porque este gobierno llegó al poder diciendo que el gobierno anterior soltaba asesinos y violadores. Y lo que va a suceder si cambia esa ley es que se van a soltar asesinos y violadores porque existe el principio de ley más benigna, entonces hay un montón de gente que va a pedir que se le baje la condena y por lo tanto se le va a abrir la puerta de la cárcel para que vuelva a la calle. Yo trataría de no pisar el palito de la discusión legal, igual, porque lo que plantea el gobierno es un hecho simbólico muy potente, que es destruir un consenso que hasta ahora existe en la Argentina, a tal punto que aquella ley se votó en 2012 por unanimidad. Sí. Y una de las portavoces del proyecto fue Patricia Bullrich. Claro. Que en otro viento de época, 2012, Cristina empoderada venía de ganar la elección, el kirchnerismo era muy potente, también planteaba una batalla cultural, en otro sentido, naturalmente. Ahora, hay un grupito que se han tomado esta batalla cultural a favor del fascismo, como Nick, como Jonathan Viale, que es una cosa increíble. Porque esto, muchachos, va a pasar. No, y tiene consecuencias. Ya no es que están a favor de los fachos. Ellos son protagonismo, porque tuitean 10 veces por día. Hay que decir que todas estas cosas tienen consecuencias, que por más que sea aparte, pirotecnia, ese cartel, el de que puso el de Nick, no es verdad, porque al asociar el matrimonio igualitario a la pedofilia, no es que no te puedes entonces acostar con quien quieras y vestirte como quieras. No, es mentira lo que está diciendo. Porque aparte, el otro día ya lo dijo Francos, adentro de tu casa podés hacer lo que quieras. Claro. O sea, adentro de tu casa. Claro. Están planteando una batalla cultural públicamente que involucra estos elementos, pero que puede tener correlato legislativo. Entonces ya pasa de castaño oscuro la pirotecnia. Claro. Ya no es solamente lo que se dice, sino el efecto, la efectividad de eso que se dice. Y hay un tema también con el tema del silencio, ¿no? De mucha gente, no solo de lo que es la oposición, sino también del propio oficialismo. Porque cuando Milei asocia la pedofilia con la homosexualidad, está hablando desde un gobierno que tiene funcionarios que se declaran abiertamente homosexuales y que no están diciendo nada, en este caso, dentro del propio gobierno, ¿no? En las redes sociales se comentó mucho esto, incluso gente del PRO, gente aliados, que en su momento quizá votaron, bueno, vos mencionabas Bullrich, que es alguien que sabemos que tiene múltiples identidades, pero hay otros casos de gente que hasta este momento se seguía reivindicando orgullosa a favor de la diversidad, y a partir de que Milei, con el guión de Agustín Laje, porque esto está escrito por Agustín Laje, el líder de la extrema derecha, asocia pedofilia con homosexualidad, están en un silencio atroz, increíble, dentro del propio gobierno. Ahí quería ir. ¿Quiénes son? Yo creo que Milei cree más o menos todo esto, ¿no? Porque es un tipo muy, muy volátil en sus convicciones, lo suficiente como para poner en primera escena su comparación o su relación, la relación que él dice que existe entre homosexualidad y pedofilia, y después emitir un tuit donde dice que no dijo lo que dijo, o dice que fue mal interpretado en lo que dijo.
esa capacidad que tiene Milei para disociarse de sí mismo. Es la estrategia de toda la extrema derecha. O sea, Es una estrategia hizo bastante un saludo cobarde. nazi y dice que no es un saludo Después nazi. salió Santiago Caputo a doblar la apuesta. Claro, es una estrategia que ya siguió en la campaña del 2023. Es elige tu propio Milei. El que quiere elegir a un Milei fascista, nazi, tiene al Milei fascista nazi hablando en Davos o hablando en Estados Unidos. Bueno, ese es el libro El Mago del Kremlin, ¿no? Exactamente. Es un gobierno que sirve para todos los grupos, que tiene un discurso Esa para cada estrategia uno. fue exitosa en el 23. Fue muy exitosa porque aún hoy hay gente que cree que Milei no es lo que es, Claro. o es otra cosa distinta a lo que es. Claro. O hoy hay gente que cree que Milei vino a combatir a la casta, cuando lo que muchos interpretamos como casta están integradísimos al gobierno. Con Scioli, Bullrich, Sturzenegger y Caputo. Exactamente, pero hay A gente esta que altura sigue ya igual creyendo. Nobel que no tiene ganas de ver. Es el famoso elijo creer. ¿Se acuerdan del elijo Claro. creer? Bueno, ese Milei Sí. hizo una política, estrategia política del elijo creer. Y lo está haciendo ahora también de cara a la campaña electoral. El problema es lo que vos decías. Aquellos que se van tomando en serio esto que plantea Milei y empiezan con las efectividades de eso. Entonces aparece el Falcón Verde. Claro. Ya eso no es interpretar un grupito que interpreta a Milei. Es alguien que pasa los hechos. Pero esto Lo ya mismo- pasó, digo, cuando yo dije, después de las cosas que estaban diciendo Viale, Majul, bueno, todos los que después me denunciaron, muchachos, están diciendo estas cosas, esta revolución federal, van a matar a alguien, esto va a pasar ya, paren ya. A las 2 semanas le tiraron el tiro a Cristina, Claro. el tiro que no salió. Y bueno, ¿y qué consecuencias tuvieron ellos? Ninguna. Y yo por advertirlo me imputaron. Entonces, eso ya pasó. Ya, Eso sí, ya pasó. Siempre, históricamente pasó hace poco. Y quiero cerrar con esto. Jorge Macri, que le llega al focus, pero al mismo tiempo tiene una estrategia de confrontación con Milei en la Ciudad de Buenos Aires para tratar de salvar la ropa del PRO en el distrito madre del PRO. El fin de semana fue una de las pocas voces de la política que salió a reprenderlo a Milei por aquellos dichos de Davos. Lo escuchamos, creo que tenemos para escucharlo a Jorge Macri en declaración el fin de semana, porque esto está directamente ligado a la respuesta kilométrica que después publica Milei en un tuit. Bueno, que es un patrimonio de la ciudad que nadie nos lo va a arrebatar. Yo voy a estar defendiendo esa postura y esa mirada y esa visión, pero además ya es patrimonio de todos. Esta es una ciudad, y yo lo dije, mira, en el debate por la jefe de gobierno de la ciudad, yo dije que yo amo la diversidad que representa la ciudad de Buenos Aires y amo todas las diversidades. Eso es patrimonio nuestro y no lo van a romper, y yo voy a estar defendiéndolo. Yo creo en eso y creo en la libertad. Primero, tomar un caso y de eso plantear todos son iguales a eso, me parece una injusticia brutal. Porque que hay que proteger a los niños, no tengo ninguna duda. Ahora, agarrar un caso y eso transformarlo en el todo me parece tremendamente injusto. Me gustaría ver un presidente que hoy abogue más por la unidad de la Argentina que por seguir instalando nuevas divisiones. Bueno, Y además me ahí parece que en el escuchamos a un concepto de Jorge Macri libertad que ya también en el plano de la campaña electoral se diferencia de Milei en la ciudad donde, entre otras cosas, fue varias veces elegida, varios años consecutivos, como la megalópolis más gay friendly del planeta. ¿No? La ciudad de Buenos Aires tiene esa característica como atractivo turístico, incluso. Sí, es un reconocimiento por el cual Larreta también invirtió mucho dinero. No, No, es que pero se digo, da, no hay un jurado anónimo que va y evalúa las ciudades. Cuando Jorge Macri habla de patrimonio, habla de un negocio asociado Un negocio a, turístico, digamos. sí, claro. Sería importante entonces que garantice que no se va a reprimir la marcha del sábado. Bueno, Se tomó Parece menor, 3 días para Se hacer tomó esa 3 días. declaración. Porque, Bueno, tiene 3 5 días. días para pensar cómo Che, va a accionar. Hace unos días habrán visto una foto que se divulgó, yo la tuiteé también, en Corrientes y Callao, donde hay un montón de gente durmiendo en la calle. Bueno, nosotros estamos con las cámaras ahí, vamos a ir en un minuto. Les invito a que vengan a YouTube porque estuvimos haciendo reportajes, es una situación donde, bueno, ahí se ve la miseria, ¿no? Ahí se ve la miseria, digo, la gente no puede pagar el alquiler, termina una pensión, eso sube el precio de las pensiones, la gente directamente termina en la calle. Eso está pasando, así como hay gente que no puede comer, hay gente que no tiene a dónde vivir y está tirada en la calle. Ahora, en un ratito vamos a ir ahí. Pero quería mostrar también los tweets de Santiago Caputo, en el 8, donde dicen: no tienen la más remota idea de lo que se viene en el mundo, zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza. Y dice: es impresionante que el Círculo Rojo crea que
que nos vamos a hacer daño tratándonos de conservadores, saliendo en defensa de la diversidad sexual, los trans y la mar el coche. Siguen sin entender nada de lo que ocurrió en la Argentina. El consenso alfonsinista murió. Me detengo acá porque el consenso alfonsinista era que no íbamos a matar al adversario. ¿No? Después de una dictadura, el consenso de los peronistas y radicales en ese momento, con la derecha, es decir, bueno, nunca más resolver nuestras cosas matando gente. Ese es el corazón del consenso alfonsinista. Y aquí Santiago Caputo dice, repito, digo porque tiene 4 patas, tiene cola, ladra. Bueno, te lo están advirtiendo, te lo están diciendo. El consenso alfonsinista murió. Enterrado por políticos inútiles, ladrones que se robaron un PBI. Vuelve a lo de se robaron un PBI. Debe estar buscándolo en la Claro, Patagonia todavía. destruyeron la moneda y también por dirigentes políticos que dicen defender la diversidad, pero en el fondo son unos violines. ¿Violines qué quiere decir? ¿Violador? Sí, claro. Bueno. Sí, violines, sí, vos. Mejor si lo abajito. No sé a quién le está hablando, pero da la impresión de que le habla a alguien en particular, ¿no? Explícame cuán tronado tenés que estar del bocho para salir a jugar de aliado cuando tenés más de 20 denuncias por acoso en el placar. No, ¿saben a quién le habla? No. La verdad que no. Ahora, también hay en esto de la complicidad, digo, hoy se recuerda el aniversario de la liberación de Auschwitz y en un rato el presidente va a hablar en el Museo del Holocausto acá en La Recoleta, seguramente diciendo que no tiene nada que ver ni con el nazismo, ¿no? Él mismo tuiteó en defensa de Elon Musk, nazi las pelotas. ¿Vos decís que va a ir un acto de conmemoración del Holocausto a hablar de él? Seguramente. En un rato lo vamos a ver al presidente. Qué coraje. Justo cae el aniversario, es la reaparición del presidente después de los dichos de Davos en la Argentina, con un discurso en un lugar muy particular. El Museo del Holocausto, en el Día del Holocausto, Milei va a hablar y decir que no tiene nada que ver con el nazismo, que los otros son nazis. Digo, esto también es porque hay complicidad empresaria de sectores que le están poniendo una alfombra roja en este momento a Milei para que se lave la cara después de haber hecho el discurso que hizo en Davos. Es de Midlin el museo. Lo hizo Midlin, el dueño de Pampa Energía. Es muy interesante lo porque hizo y lo administra. Están excluidos de la Va a celebración. estar Midlin ahí seguramente con Milei. Están excluidos de la celebración de Auschwitz quienes liberaron a Auschwitz. Otro que quiere entrar en la competencia de fachos con una medida directamente concreta es Sanz. El gobernador de Salta escribió una nota, nuestra colega Lula, ay, se me hizo una laguna el apellido. Lula González. Lula González. Ahí está, efecto Trump. El gobierno busca alambrar la frontera de Salta con Bolivia. Quiero decir, de nuevo, sumen la cantidad de síntomas que está viendo. ¿Sí? Sumen la cantidad de síntomas que está viendo. Porque esto ya no es Milei solo. Empecemos a sumar la cantidad. Marra es todos los días algún tuit violento. Digo, no le quiten importancia a que sea un tuit, porque ese es el ágora, ahí donde se discute hoy, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y bueno, y después de mucha discusión sobre si Elon Musk había hecho la señal de, ahora voy con Nicolantos, la señal de Hey Hitler, o si se estaba rascando la cabeza, o no sé cuál era la otra posibilidad, fue al acto del partido filonazi, neofascista, no sé cómo quieran llamarlo, donde directamente su principal referente dijo que ella era bio-alemana, es decir, el discurso supremacista, ¿no? Y habló por Zoom o algo así. Claro, no fue al acto. Participó a través de Zoom y no es un detalle menor, porque habida cuenta que hizo un saludo nazi y hacer un saludo nazi es un delito en Alemania, si hubiera asistido personalmente, corría el riesgo de ser detenido. Claro. Por eso no fue. Bueno, ¿te imaginas que para Elon Musk tomarse un avión e ir a Berlín es una cuestión de algunas horas de su vida y él se la pasa jugando videojuegos? Digo, no es que está tan ocupado. Aunque ahora dicen también que le paga a otros para que jueguen videojuegos por él para hacerse pasar como mejor jugador de lo que es. En serio, no, en serio. ¿Qué momento nos perdimos igual, no? Elon Musk detenido en Berlín. Sí, lo cierto es que Elon Musk participó de esta asamblea de alternativa
por Alemania, el partido neonazi de Alemania. Es así, digo, es un partido neonazi porque muchos de sus referentes reivindican el nazismo, no es un invento mío. Ya hemos hablado de ellos hace un par de meses. Poné esto la todavía no placa había de la pasado. publicidad del partido, de la familia, Las así, tres. así la terminamos con las Sí. discusiones y qué sé yo. ¿Ves? Esa es la Así es. la publicidad. Están haciendo una familia, casita inocentemente. claro. Inocentemente. Está muy para ver, le digo a toda la gente de la radio que vean esto, porque son lo mismo hoy, Trump, Elon Musk, son los jefes de Milei, y Milei hace lo que dicen ellos. Y es esta estrategia de la que hablábamos hace un rato. Ellos pueden decir, no, bueno, no es el saludo nazi, están haciendo el techito de una casita. Claro. O utilizan Con el saludo expresiones nazi. como Lebensraum, que significa espacio vital, que tenía un sentido muy específico en el Tercer Reich, y ahora la usan en otro sentido, pero es claramente un guiño, pues los nazis se reconocen entre sí en ese sentido y saben perfectamente Claro. que después, aunque vayas y lo niegues, ese guiño estuvo y que si llega al poder va a haber ese tipo de sincronía, de sintonía que se vio ayer en el mensaje de Musk. Vamos a verlo, el número 4. Musk participó de este mitin porque el mes que viene hay elecciones. En Alemania son elecciones Y pueden ganar estos. nacionales donde se elige gobierno, se elige quién va a ser el próximo presidente o canciller, como se dice allá, pero es el jefe de gobierno de Alemania. Están segundos los candidatos de este partido según las encuestas. Y esto es lo que les decía Elon Musk llamándolos a votar a Alternativa por Alemania. And this election is so important. Esta elección es tan importante. Extremely important. I do not say it lightly when I think the future of civilization could hang on this election. El futuro de la civilización puede depender de When esta something is so elección. important, you really need to say, okay, you got to go all out to convince Tienen que people salir todos a to votar vote for AfD. por Alternativa por Alemania, un discurso donde también dijo los nietos no deben sentir vergüenza por los actos de sus abuelos. Dijo eso, sí. Y dijo no tienen que sentirse mal por tener orgullo de ser alemanes. Digo, no hay mucho margen para la imaginación. Elon Musk es definitivamente ya una de las principales figuras de la ultraderecha global. Es un nazi, actúa como un nazi, Saluda como un nazi y además está dispuesto a utilizar su enorme cantidad de poder y de recursos para promover el avance del nazismo en todo el mundo. Y esto te lo uno con lo que veníamos hablando hasta ahora. Yo estoy seguro, después de varios días de volver a escucharlo, volver a verlo, que el discurso que dio Milei en Davos fue un discurso para que escuche Elon Musk. Más que nadie más. ¿Por qué? Porque Elon Musk, desde que una hija suya transicionó y él decidió retirarle, bueno, no solo la palabra, dijo que para él estaba muerto y que le había matado el virus woke, está obsesionado con ese tema y Milei quiere caerle bien a Elon Musk. ¿Por qué? Porque es un tipo con una cantidad enorme de poder y de dinero dispuesto a invertir en proyectos políticos que impulsen la agenda de ultraderecha. Fíjate qué curioso lo que pasó en Estados Unidos, donde hace un mes, ¿se acuerdan que Elon Musk con un par de twitters desbarató el presupuesto? Una negociación de meses entre los dos grandes partidos. Bueno, para la ley de Estados Unidos, algunas de las piezas claves que elige un presidente cuando arma su gabinete tienen que ser aprobadas por el Senado, como pasa acá con los jueces de la Corte. El Ministerio de Defensa es uno de ellos, la Secretaría de Estado es otro, lo que sería el Tesoro, la Secretaría de Economía es otra. Y Trump propuso para el Ministerio de Defensa a un tipo llamado Hogshead, que es un neonazi, tiene tatuajes supremacistas, tiene expresiones supremacistas, tiene denuncias por violencia de género, pero además es una persona muy poco preparada para el trabajo que le da a Trump. De hecho, en la audiencia pública ante el Congreso... Puso como ministro. Como jefe del Pentágono, el ministro de Defensa. Como jefe del va a manejar las Fuerzas Armadas. Sí, así es. A un redneck, a un un supremacista blanco de esas casi paradigmáticos del sur de Estados Unidos, viste, tatuajes, corte militar y demás.
pero además muy poco habituado. Le preguntaron, por ejemplo, en el Congreso que si mencionaba 4 países que formaran parte de la ASEAN, que es una organización asiática, y mencionó otros 4 países que no tenían absolutamente nada que ver, algunos ni siquiera de Asia. O sea, un tipo realmente... O sea que no lo ponen por sus valores, sino por... Pentágono. No lo ponen por sus valores, sino por todo lo que vos acabas de decir. Es un periodista de Fox News. Era un periodista de Fox News, entre otras Como cosas. si acá pusieran a Viale. Claro, pero si Viale No, fuera esa además idea, un poco no, fisicoculturista y tuviera tatuajes raros, bueno. En fin. No estaban los votos para aprobarlo. Había muchos senadores republicanos que no estaban dispuestos a aprobar que este tipo sea candidato o que sea ministro de Defensa. Elon Musk se encargó personalmente de hacerle saber a todos los senadores republicanos que aquellos que no apoyaran ciegamente todas las postulaciones que daba Trump para su gabinete, él se iba a encargar de financiar que les hagan una interna en sus distritos y se las ganen. Allá en Estados Unidos el sistema es uninominal, es decir, se vota de a uno, no hay listas, y entonces cada vez que alguien tiene que conseguir una reelección, un senador, un diputado, antes de presentarse para retener la banca, tiene que mirar para atrás y ver si en su distrito alguien de su partido le hace una interna. O sea que tiene un poder para manejar el Congreso, por lo menos en parte. ¿Cómo terminó la votación de este tipo? Ganó. Empató, terminó definiendo el vice Vance y iba a ser el próximo jefe del Pentágono este hombre. Pero por este tipo de cosas es que los Milley del mundo quieren ir a chuparle las medias. Y chuparle las medias a Musk hoy en día es ser nazi. Eso es lo que hay que entender. Mientras sea Musk y sus miles de millones de dólares los que deciden a qué melodía va a bailar el mundo, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Qué fuerte. Una cosa, perdón, en relación a esto que vos decías antes y viene ligado a cómo se utiliza esta narrativa para conseguir votos o congraciarse con determinados sectores sociales. Salta que ahora está evaluando crear un muro con Bolivia, es decir, que se sube al Falcon de Milei, elige senador este año. Entonces, buena parte de la estrategia diseñada por Santiago Caputo es, en un año donde la economía quizá no sea el motor electoral que todos sospechamos que podría llegar a ser, porque venimos la semana pasada de comentar, por ejemplo, los problemas que tiene el gobierno para retener dólares o para conseguir dólares en el corto plazo. Yo sé que quizá en el mediano plazo ese problema ya no exista, pero en el corto plazo, y las elecciones es el corto plazo, lo que están mostrando el gobierno son problemas para retener lo del dólares. campo fue una medida desesperada. Por eso, entonces, quizá en el corto plazo, de acá a octubre, cuando se defina el proceso electoral, el gobierno no tendrá su mejor semblante en materia económica. Entonces, la batalla cultural es la narrativa. Es claramente la están utilizando para reemplazar eso, claro. Bueno, claro. En provincias como Salta, la narrativa, y no estoy estigmatizando la provincia, que se entienda bien, digo que hay determinados sectores sociales, incluso geográficos de la Argentina, donde una narrativa más conservadora es más atractiva desde el punto de vista electoral. Claro. No, entonces, claro. no es una novedad que lo que se busca es generar ese tipo de contactos. Hay un tuit de Trump donde propone limpiar Gaza. Limpiar Gaza enviando a su población a Egipto y Jordania. ¿Lo tenés el 6? ¿Sí? Es un gran aporte a que se cumpla el tratado de paz que se firmó la semana pasada, ¿no? Esas declaraciones ayudan muchísimo. Impresionante. Sí, además está decir que si esto se cumpliera, Jordania y Egipto se quedarían probablemente sin gobierno en menos de un mes. Porque no sería, habría una guerra total en el Medio Oriente. Cambiaría, explotaría el Medio Oriente. Sí. Pero quiero decir, bueno, ahora pongamos del otro lado, hay en el 5, si podemos ver a la gente en la marcha. Sí, esta fue la respuesta a lo de Musk apoyando a los neonazis. Son 100.000 personas en el centro de Berlín cantando Bella Ciao, un himno antifascista global. Quiero venir a Latinoamérica porque vieron que hubo una discusión de Trump con Petro y hubo
obviamente, gente que se manifestó a favor o en contra. Yo creo que Petro tuvo bastante apoyo internacional, pero esto nació, todo el tema viene porque están devolviendo, mandando a sus casas a los inmigrantes en aviones militares y esposados. Yo quisiera poner primero el de los brasileños, que dicen que fueron torturados y agredidos, ¿sí?, para finalmente ser deportados. Estamos hablando de Trump agrediendo a Latinoamérica. ¿Sí? ¿Lo tenés? A ver. O teto entre Manaus e Belo Horizonte foi realizado em avião da Força Aérea Brasileira, por decisão do presidente Lula. O objetivo do governo era garantir que a El viagem objetivo del fosse gobierno era garantizar finalizada que el com viaje fuera dignidade, finalizado con segurança, dignidad y seguridad. Una vez que los funcionarios norteamericanos indicaron que iban a mantener a los inmigrantes esposados, incluso estando en territorio brasileño. Fue prácticamente una tortura, comenta uno. Un avión lleno de problemas, paramos en Manaus, paramos en Panamá. Un avión en mal estado. Y cuando llegamos a Manaus el avión no quiso funcionar más y no nos dejaron salir. Fue prácticamente una tortura. Mucho calor, 3 horas dentro del avión. Un avión desligado. Acá otro testimonio. 3, 2, 4. Nem lembro mais quantos foi agredido. No recuerdo cuántos fueron agredidos. Eu não fui agredido, mas os meninos. Ahí mostramos otro que muestran señales de maltrato dentro del avión. Uai, os meninos estavam todos algemados, gente. Golpeados. Sí. Mostrando moretones. Sí. Desumano. Chute, jogando os moleques no chão. Teve menino, socando El trato era deshumano. O cara deu como é que chama? Pegou ele aqui, ó. Y hay otro tape, el 13, en ELA, donde habla de la indignación en Brasil, el hecho de que sus ciudadanos deportados de guarda, porque se van a abrir muchos frentes en distintos lugares del mundo con un Trump que es una especie de hombre prepotente, de comisario del barrio, qué sé yo, que aparentemente cree que puede hacer lo que quiera. Ponelo, a ver. Os caras estavam quebrando tudo, né? Ok. Ahí, para los que están en YouTube, vengan a YouTube porque los materiales son muy, muy fuertes. Sara era gente esposada de pies y manos de un avión. Esto es lo que está haciendo Trump, mandando a los inmigrantes cada uno a su país, maltratándolos, golpeándolos, llevándolos esposados. Y esto fue lo que hizo que Petro reaccionara y se armó todo esto, que si quieren cuéntenlo ustedes bien cómo fue la discusión con Petro. Sí, hay varios intercambios. Petro en un primer momento se negó a recibir un avión que ya estaba... A ver, en realidad, mentira. Primero un primer tuit de Petro donde le daba la bienvenida de alguna manera a los colombianos, pero luego, cuando se enteró de las condiciones, decidió rechazar ese vuelo. Lo cual, bueno, generó bastante revuelo dentro de Colombia, porque no era, de alguna manera estaba rechazando la llegada de ciudadanos colombianos. Decía que no quería aceptar que llegaran en estas condiciones esposados como si fueran delincuentes, ¿no? Pero bueno, eso generó un primer ruido. Lo que pasó después fue que Donald Trump directamente amenazó con aumentar las tarifas a todas las... En realidad aplicarle tarifas, impuestos a todas las importaciones de Colombia a Estados Unidos. 1/3 de las exportaciones colombianas se explican por productos que van a Estados Unidos. Estamos hablando de la economía legal, aclaro, porque después hay otra economía no legal que también es muy importante y corre en el mismo sentido. Algo impensado en el mundo donde la OMC se supone que te tiene que multar si vos haces esto, ¿no? No puedes usar la política de aranceles... Claro. Tienen un tratado de libre comercio. Como palo de Colombia económico. y Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio vigente. Trump lo que dice es... Bueno, y junto con Panamá, creo que hasta hace poco eran los países que mejor relación tenían con Estados Unidos. Una relación casi de dependencia. Eso es algo que hablamos más temprano. Y Trump los agredió, sí, te escuché, agrede a los amigos. El aliado que quiere correrse un poquitito del guión creo que como va a Milei, recibir más castigo
que quizás un país como Brasil que no se asume como aliado, digamos, Claro. ¿no? Que no tiene el mismo nivel de cercanía. Ahí hay un tema, obviamente, de mantener a los aliados absolutamente alineados y utilizando todas las herramientas, y también un mensaje al resto de los países, ¿no? Trump está diciendo, no es en joda. Este fin de semana hubo otra noticia fuerte, que acá no llegó tanto, pero fueron varias declaraciones de funcionarios del gobierno danés que daban cuenta de una conversación entre Trump y la primer ministra danesa el viernes, a fines de la semana pasada, y donde los medios europeos lo que reportaban es, Trump está hablando en serio, Trump quiere Groenlandia en serio. Claro. La primera ministra danesa había ido a esa conversación a decir, bueno, negociemos, quieren poner otra base, tener acceso preferencial a los recursos, y se fue de esa conversación con la idea de que Trump está convencido de que Groenlandia tiene que ser parte del territorio de Estados Unidos. Bueno, Trump es un negociador, antes que nada. Lo ha sido toda su carrera y sabe muy bien esto de golpear primero para negociar después. El tema es que está acumulando tanto poder que esas negociaciones cada vez se parecen más a aceptar lo que yo digo o bancarte las consecuencias. Claro. Pongamos los problemas que le generan estas cosas en el tape 14. Hay policías pidiéndole a los migrantes que regresen, vengan a trabajar. ¿Se acuerdan que les mostramos el viernes que la gente no está yendo a trabajar por miedo a que lo deporten, porque está la policía en esos lugares? Ahora la policía en este tape le pide que no se vayan porque los necesita a los trabajadores. A ver. Mi gente, estos policías que están en pantalla fueron al campo a pedirle a los migrantes que por favor no dejaran de trabajar, ya que estos habían escuchado que los migrantes tenían un plan de huelga. Así que vinieron los policías a rogarles que por favor no cometan la huelga. Les prometieron que ellos mismos, aunque recibieran una ley o recibieran una orden de venir a arrestarlos, ellos se van a denegar. Por lo tanto, llegaron con regalos y obsequios demostrándoles que realmente los necesitan mucho en esta ciudad. Espero que la policía de todo el país haga lo mismo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será que ya se van a dar cuenta que realmente se necesitan las personas que están trabajando en los campos, ya que realmente son migrantes, ya que las personas de aquí no quieren trabajar el campo? Mientras pasaba esto, las versiones que se replicaron en medios de Estados Unidos todo el fin de semana es que extraoficialmente Trump pidió aumentar la cuota de deportados, es decir, que no son suficientes y que quiere ponerle un tope mínimo a la cantidad de deportados que tiene que hacer cada policía, cada comisaría, cada cuerpo, y a los que no cumplen les llegarán castigos, con lo cual... Bueno, hay un tape donde los van a buscar a las casas, ¿no? El 16, a ver. Ahí está, la policía va, los saca de las casas, digo, estábamos hablando de nazismo, ¿no? Los saca de las casas y se los lleva, están llevando niños, se los llevan esposados, como si fueran delincuentes, son gente que está ahí trabajando en Estados Unidos. Digo porque van a escuchar en Argentina, estamos escuchando en Argentina, gente que habla de los inmigrantes son ladrones, otros dicen que te quitan el trabajo, Sanz ya quiere poner un muro para dividir Bolivia. Digo, estamos pasando mucho a Estados Unidos porque nuestro presidente dice que va a hacer todo lo que hace Trump. Hay una nota, creo que en La Nación, en Clarín, que directamente dice que va a hacer lo que hace Trump. Había escrito Jonathan Aguirre, el sábado creo que fue, que publicó el plan de seguir paso por paso las cosas que hace Trump. De Milei, lo dijo acá el otro día en el pase. Bueno, ahí está, llevándose a los inmigrantes de su casa. Hay un tape de la presidenta de Honduras, sí, ¿no? Hablando del tema, a ver. Es Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, y también presidenta pro tempore de la CELAC. Que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana. Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo
por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras. Bueno, un gran debate internacional sobre todo. Nosotros tenemos acá los chupamedias oficiales que ahora hacen un 3x1, o por ahí le multiplicaron por 3 lo que ganan. Entonces, además de defender a Milei, defienden a Trump y defienden a Musk. Pero hay un gran debate sobre todo esto, porque es un momento peligroso para el mundo. En el 18 están los mexicanos bancándosela, ¿no? Con sus banderas y qué sé yo, defendiendo sus derechos. Y quiero ir acá a Argentina ahora, a Corrientes y Callao. El otro día todos vieron una foto con las consecuencias de la política de Milei. Tenés que sacar la foto pronto porque la gente que duerme en la calle después va Jorge Macri y se los lleva. No sabemos a dónde se los lleva. En la dictadura se los llevaban, ¿te acordás? Los tiraban en otro país. Y bueno, estuvimos ahí viendo a la gente que está durmiendo en la calle y tenemos una nota a Alfredo Zurring, que es el gerente de Cibals, una librería que es donde esta gente está durmiendo y que fue el que sacó la foto, que nos cuenta sobre este tema. A ver. Yo soy el encargado acá de la disquería Cibals. Yo estoy hace más de 20 años acá trabajando y bueno, durante todos estos 20 años vi gente durmiendo en la calle siempre, pero el otro día fue una cosa que me conmovió muchísimo. Salí, vi todas las plazas, cada sector del local, cada persiana del local la vi ocupada por una persona durmiendo en esa situación, ¿no? Quiero que se tenga en cuenta que es gente que no tiene dónde ir, que vive, que padece el calor de una manera tremenda. Nosotros en general siempre los asistimos con agua, con nada, obviamente tienen necesidades básicas como cualquier humano. Y bueno, lo que pasó el otro día siempre hubo gente, es la verdad, independientemente del gobierno que esté de turno, pero la verdad que lo del otro día fue tremendo, me impactó, no pude mirar al costado. Es claro que no estamos muy bien, pero me parece que hay prioridades, ¿no? Cuando uno ve que los políticos tienen tantos asistentes, no sé, me parece que se debería asignar por lo menos parte de ese presupuesto a las cosas urgentes. La desigualdad, me parece que es un tema que hay que agarrarlo velozmente, ¿no? Porque esta gente para mí no la está pasando bien y me parece que se puede asignar presupuesto a lo importante, ¿no? Que es un poco a contener a toda esta gente que está y no la vemos, ¿no? Uno ve que la gente sigue de largo, caminando como si no existieran y son humanos. Independientemente del pensamiento de cada uno, me parece que hay prioridades. Los chicos, los abuelos, la gente en una situación de vulnerabilidad debería ser asistida de manera inmediata por cualquier Estado. Es un símbolo de lo que estamos viviendo. Siempre hubo gente en las calles en Argentina, casi siempre. ¿Por qué la diferencia ahora? Bueno, porque hay muchos más. Lo que está pasando es que hay muchos más. Si veían la gente caminando ahí, cualquiera de nosotros puede pasar por ahí indiferente. Ahora, esa indiferencia es lo mínimo que está pasando. Hay gente que los agrede. Hay gente que trata de inspirar una idea fascista sobre todo esto, de tratarlos como no gente, como no humanos, porque eso es lo que está pasando ahora, es un momento de deshumanización. Entonces, si no tomamos conciencia que hay un crecimiento del fascismo en el mundo y que Argentina es uno de los epicentros, está aquí, está en Italia, está en unos pocos países y Argentina es uno de ellos. Cuando se festeja que Milei es un rockstar, bueno, es el rockstar del fascismo. Miren, ayer me pasó algo, vi un documental de cuando se grabó Cantora. Cantora es un doble disco de Mercedes Sosa, en donde canta con León Gieco, con Spinetta, con Cerati, con Fito Páez, bueno, y con varios más. ¿Y saben qué me pasó cuando
la vi a Mercedes, a León, me acordé de la vuelta a la democracia, de la felicidad que yo sentía. Hay una forma de felicidad que es el alivio, lo cita Freud, pero además veían nuestros artistas, podíamos volver a leer los libros sin peligro. Las librerías antes no te vendían determinados libros, disquerías. Yo los discos de Mercedes Sosa, de León, durante la dictadura, me los grababan en la disquería El Jardín de la calle Constitución de San Fernando, que aún está, y a escondidas me los vendían. Pero después, cuando vinieron ellos, y cuando volvió la democracia, había felicidad y había ese espíritu de amor. Les recomiendo que lo vean. Está en Prime. Y me pensé, ay, la puta, qué diferencia. Mirá esta época oscura. Me angustió porque vivimos la época oscura de la dictadura, después toda esa felicidad que en donde nuestros artistas eran muy importantes. Y ahora volvimos a esta época oscura, donde aparentemente está prohibido ser puto, pero se festeja que seas nazi. Entonces, démonos cuenta. ¿Sí? Cualquier psicoanalista te dice, mira, yo no te voy a arreglar el problema, yo te voy a hacer que vos te des cuenta de tu problema para que tengas las herramientas para salir de ese problema. Démonos cuenta de esa falta de amor, de esa falta de felicidad, de cuánta agresión, de cuánta violencia, cuánto odio al otro, en este caso cuánta indiferencia. Ellos estaban ahí. Tuvo que aparecer la foto del librero para que nosotros lo miremos, para que nos demos cuenta. Démonos cuenta que lo que está pasando es muy grave y que saben que siempre los que queremos un país mejor somos más. El problema es que nos están manejando, pero los que queremos un país mejor somos más. Bueno. Dos cosas respecto a esto que estabas mencionando, que iban quedando pendientes del informe sobre esta avanzada el fin de semana y la reacción en Parque Lezama. Vi por ahí al pasar un tuit de una persona que reflexionaba sobre la intención de provocación de este Marco Palazzo, ¿se llama? Palazzo. Mateo. No, Marcos. Marco Palazzo, bueno, que fue a provocar, ¿viste? Como hacen muchos influencers libertarios que van a las marchas. Pelea que corrió Franji. Claro. Estaba él, pero corrió antes. Esta vez estaba Palazzo con otro que se llama Cobretti, creo. Claro, fueron a provocar a la marcha. Palazzo y Cobretti que terminaron. Palazzo y Cobretti estaban Claro, fueron a provocar, obviamente, naturalmente los repelieron. Igual no naturalmente, porque también quiero mencionar esto. Hay un cordón de seguridad porque esto, la organización feminista no nace ahora, viene un 2018 con mucha organización y donde la línea es no reaccionar a las provocaciones. Ahora, que hay sed de sangre, se contuvo que no fueran a molerlos a palos. No, se repudió su presencia, no estoy diciendo. Sí, pero digo que también para mí es una variable a tener en cuenta en relación a que no miden la reacción en algún punto sentido que tiene que decir, che, ¿para qué venís hasta acá? Bueno, listo. Como organización decís, no, listo, andate, retírate y no pasa nada. Ahora, la gente que va autoconvocada te quiere moler a palos. El dato es que le termina escoltado por la policía que representa al Estado. Dicen, van a correr. Claro. Ahora, para que nosotros corramos, ustedes tienen que ir atrás, no adelante. Están corriendo adelante. O sea, no entiendo lo que dicen en Twitter con lo que hacen después. Igual el dato ahí para mí, más allá de esto que viene aclarado Cande, es que termina siendo escoltado por la policía, de modo que el Estado que quieren destruir termina protegiendo a este muchacho. Lo salvó el Estado. Lo termina salvando el Estado y me parece que es el estado de cosas, digamos, ¿no? Es la apropiación del Estado en beneficio propio en toda la línea. Obviamente, lo que vos contabas al principio del programa tiene efectos mucho más... irradia mucho más fuerte, ¿no? Que los empresarios coopten el Estado. Pero en definitiva es lo mismo, no es que odian al Estado. Lo que en tal caso odiaban era que no lo tenían para ellos, no lo tenían a su disposición o a disposición de sus intereses. Eso es lo que estamos viendo.
Totalmente. Y hay algo que para mí en la sensación tanto del sábado como del CONT y de distintos encuentros, de que tal vez porque uno no lo ve representado en los medios, porque ya las redes sociales limitan el contenido de una manera donde no llega todo lo que se quiere mostrar, siempre está esta sensación de que pareciera que no vamos a ser tantos y cuando efectivamente nos encontramos de manera medio autoconvocada, porque la dirigencia sigue brillando por su ausencia, hay mucha más gente de lo que uno cree. Entonces, en esto de que somos más, efectivamente, los que queremos un país mejor, los que queremos un país con ciertos puntos de acuerdo, tampoco creo que toda la plaza pensaba lo mismo, pero sí ciertos pisos de acuerdo en relación a derechos humanos y a una soberanía nacional, bueno, somos mucho más de los que creemos. Es raro, Falú había marcado la ausencia de los dirigentes en el Conti, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Falú decía, acá tendrían que estar, ¿no? Los dirigentes. Sobre este tema están desaparecidos, no dicen nada. Sobre todo aquello... estuvieron en la marcha universitaria. No es menor la diferencia. En la marcha universitaria, la dirigencia política interpretó que era transversal. Entonces, en la especulación electoral, que es la chiquita en la que están casi todos, en esa especulación electoral chiquita, la marcha universitaria garpaba. Entonces iban ahí, se mostraban, se sacaban fotos. Estas, que son más complicadas, porque va a haber gente que esté en contra de... hay gente que está en contra del orgullo gay. Naturalmente, hay gente que está en contra. Sí, y de los centros de la memoria tal vez también. Y hay gente que está en contra de los centros de la memoria. Es una muy buena palabra para llamar a la gente que está en contra de los centros de la memoria y del orgullo gay. Son fascistas. Bueno, está bien, correcto, son fascistas, pero la política argentina está muy sensibilizada por ese viento de época, evidentemente. Considera que hay muchos votos ahí. Evidentemente. La pregunta es si la sociedad está igualmente sensibilizada o no. Si están haciendo una buena lectura o están haciendo una lectura. Eso se lo dejo a ustedes que son periodistas. Yo lo que digo... Si vos no tenés convicciones no vas a encantar a nadie nunca. Si te estás todo el tiempo acomodando por el viento, no tenés nada que encante. Lo que encanta es justamente algún paradigma. Que para estar 40 años viviendo de eso te alcanza. Salió tercera, después se acomodó. No es que ganó las elecciones, ganó su interna. Mira, el radicalismo ha hecho de esto una religión. La subsistencia dentro del sistema ha hecho una praxis desde hace 30 años, incluso siendo gobierno, ha hecho de la subsistencia una religión. Y hay sectores del peronismo que están en la misma. Pero el peronismo se suponía que tenía vocación de poder, no ganas de subsistir en el sistema. Sí, esa es la crisis del peronismo de la que venimos hablando hace un año. No sé cuánto hace que venimos hablando. Sí. O tal vez algunos sectores, y está esa idea de que se pasó de rosca. Se dieron demasiados derechos o se centró demasiado la política en eso y que ahora hay una corriente. Bueno, entonces, por eso la son lógica... los que creen que se perdieron la elección por hablar con E. Sí, hay gente que... Claro, hay gente que cree eso. Yo quiero esa autoestima. Que el tema fue un sobregire, que Milei está diciendo que entre los derechos que hay que recortar está la educación y la vivienda. Porque a lo mejor piensa que nos sobregiramos de Sarmiento. No, pero yo igual quiero la autoestima de los peronistas que creen que la elección se perdió por hablar con E y no por el desastre económico. Claro. Yo quiero esa autoestima, Digamos, que el problema fue la E y no haber recuperado los 20 puntos de ingreso. Sí, mencionábamos hace un rato que hoy se cumple un aniversario de... Bueno, en realidad hoy se cumple el aniversario de la liberación de Auschwitz y por lo tanto se conmemora el Día de la Memoria a las Víctimas del Holocausto, por lo que significó Auschwitz en ese proceso. Y hubo un mensaje que publicó digamos, quien hoy en día tiene a su cargo el Centro de la Memoria que existe en ese ex campo de concentración, que publicó un mensaje en sus redes sociales que me parece súper interesante para entender todo esto que estamos discutiendo desde las 10 de la mañana. Y el mensaje que publicaron dice lo siguiente, creo que tenemos el posteo para ver, que lo hicieron además en Blue Sky, ¿no? En la red social del nazi de Elon Musk, que dice, Auschwitz fue el final de un largo proceso, no empezó con cámaras de gas. Este odio fue desarrollado gradualmente por personas a partir de ideas, de palabras, de estereotipos y de prejuicios a través de la exclusión legal, la deshumanización y una violencia escalada hasta llegar al asesinato sistemático e industrial. Auschwitz tomó tiempo. Esto es lo que está pasando hoy. Estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa. Que no lo empezó Milei, digo, lo de Cucas creo que lo empezaron a decir algunos periodistas.
¿no? Sí, ya anterior. El tema es que una vez que lo adopta como lenguaje un presidente... Claro. Digo, y vamos a las consecuencias de esta política, porque traía Diego Genut los despidos. Que, a ver, siempre pasa esto. Vos tenés en primer año, las empresas no despiden el primer día. Dicen, bueno, vamos a ver, porque el recurso humano también es una inversión en muchos sectores. Bueno, empezaron los despidos más importantes. Sí, y estas imágenes, lo ligo con lo que decías de las imágenes de Sibals, ¿no? Esto también forma parte de lo que se naturaliza. Parece que es normal ver cómo todos los días va cayendo gente afuera del sistema, ¿no? Despidos todos los días. Bueno, el caso de Sancor, una empresa emblemática, fundada hace más de 80 años, que tiene plantas en Santa Fe y Córdoba, que viene de una crisis larga que no empezó con Milei, pero que se profundizó y mucho con Milei. Tenemos ahí, por un lado, los telegramas que empezaron a llegar. 500 telegramas de despido. Es un montón, ¿eh? Un montón. Es un numerazo, 500 Esto lo personas publicó para una empresa, distintos medios, el Destape lo publicó, la crisis que está viviendo Sancor en este momento. Ahí estás viendo uno de los telegramas que está llegando a los empleados de Sancor, que tiene 1.300 empleados, le quedan 1.300 empleados. Hay telegramas para 500. Claro. Según esto lo publicó Clarín, otros hablan de 200, algunos portales, pero empiezan a llegar y ahí está la letra, porque dice, por las razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la compañía, que son de público conocimiento, prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha. Y artículo 247, ley y contrato de trabajo, indemnizaciones, liquidación final, certificado de trabajo. ¿Por qué esa aclaración abajo? Porque Sancor quiere pagar las indemnizaciones a la mitad. Por eso dice, por razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad, cita el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo. Ya muchos de los empleados de Sancor están cobrando el sueldo en cuotas. Les pagan a veces, en algunos casos, hasta 4 veces por semana, le van dando día por día, a veces, parte del sueldo. Y estos despidos son para trabajadores que venían actuando bajo modalidad de jornada libre, así se denomina, cobrando el 70%. Ya venían cobrando menos. Ya venían cobrando el 70% del sueldo. ¿A dónde llegaron? Bueno, a Sunchales, donde está la planta principal de Sancor, la casa matriz, a Galvez, La Carlota y Balnearia. O sea, a 5 de las 6 sedes que le quedan hoy a Sancor, que en algún momento llegó a tener 12 sedes. Claro. Bueno, hoy le quedan 6. En 5 de esas sedes hay despidos, telegramas de despido que llegaron. Y es una situación obviamente muy complicada que tiene que ver, además, con la caída del consumo de leche. Bueno, el sector lácteo fue uno de los que más cayó. Poco más de 20%. Un sector se destruye con una caída del 20%. ¿Viste? Se destruye. Y también los pueblos que van quedando una empresa atrás. que ya venía complicada. Venía golpeada hace varios años. Una década. Sí, pero en 2017 se profundizó la crisis. En 2017 se empezó a profundizar. Y Sancor cayó de 500.000 litros diarios que producía a 200.000 litros diarios que está produciendo hoy. En algún momento llegó a producir 6 millones de litros de leche por día. Hoy está en 200.000. Y tenemos ahí, bueno, lo que decía justamente Kicillof. El otro día habló de estos temas, también lo que se naturaliza, la caída del consumo en cuestiones centrales para la actividad económica y para la vida de los argentinos. Escuchá lo que decía el gobernador de la provincia. Tenemos un balance que intentó hacer el gobierno de Milei, una suerte de fiesta basada en el apoyo que recibe de los timberos y los millonarios, ¿no? Que obviamente están como perro con 2 colas, pero el resto de la economía viene en franca decadencia y en franco declive, que va a continuar de no cambiar las políticas económicas. Son números de tragedia lo que está viviendo la producción hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires particularmente. El consumo, últimos números, una caída del 18%, el consumo masivo, el consumo en supermercados 19%. Uno dice consumo y parece que estuviera hablando de una estadística barométrica, de una estadística climática. Es que la gente no está pudiendo comprar, la plata no alcanza. Bueno, y ahí repasa Kicillof en ese discurso que la caída del consumo de leche es la peor desde 1980. O sea,
también estamos naturalizando datos de un derrumbe que afecta, en este caso, una empresa emblemática de la Argentina como es Sancor, que tiene deudas por 2.500 millones de pesos. En su momento Perotti, el ex gobernador, le había condonado 500 millones de pesos. Ahora le está debiendo a la empresa provincial de energía eléctrica. Dicen que le debe 30 millones de pesos y Sancor le está pidiendo, por favor, hasta el 28 de febrero, a ver si le puede pagar. Como una fecha límite uno puede pensar el 28 de febrero. Le cortan la luz, si no. Exactamente, le están por cortar la luz. Y además tiene deuda con productores tamberos que ya no le venden a Sancor. Digo, es una crisis, por lo que indican estos números, es una crisis terminal. Están echando a 500 trabajadores, pero digo, no es la excepción. La semana pasada o hace 10 días hablábamos acá de lo que está pasando en el sector del neumático. También, donde... No, los neumáticos con esta diferencia de precio van a desaparecer, vamos a decirlo. 35% de los puestos de trabajo, dice Guasesco, por ejemplo, que era el ex titular del sindicato, y lo dice también Madanes, dueño de FATE, desaparecieron en un año el 35%, 30% de los puestos de trabajo, y esto, digo... Es que no hay forma, digo, todo lo que entre chino, las cubiertas chinas salen la mitad que las argentinas, ¿qué querés que te diga? Y vos decís, ¿por qué? Bueno, entre otras cosas, porque los chinos son 1.500 millones de personas, tienen otra escala. Cuando yo digo, poblemos Argentina y dejemos que vengan todo el mundo, no, que me van a quitar el trabajo, bueno, está bien, somos 50 millones de personas, no tenemos escala. Ahora, si además de eso dejamos que importen, bueno, nos vamos a quedar todos sin laburo, vamos a comprar barato, no sé con qué sueldo. Está esto naturalizándose, y no solo pasa en sectores golpeados por la crisis, por la recesión, por el Festival de Importaciones. Digo, lo que está pasando en las aceiteras. El otro día, Nico hacía una entrevista con Daniel Jofra, contando los despidos en una empresa muy importante, aceitera. Están ganando, sector de alta rentabilidad. Sí. Bueno, bajan las retenciones ahora. Sin embargo, hay despidos en una empresa que se llama Explora Sociedad Anónima. Y además no solo hay despidos. Hay otra escena que parece que estamos naturalizando. Las fuerzas de seguridad intervienen en los conflictos. Ahí tenemos una imagen de lo que pasaba en esta empresa en Puerto General San Martín, muy cerca de Rosario. Explora Sociedad Anónima. Es la placa, bueno, la placa 5 y el tape 6 especialmente. Es el que te muestra, bueno, ahí está, la prefectura. Mirá vos. La manda el gobierno nacional. Laburando para las empresas. Exactamente. Eso es lo que te ofrece el Estado en Argentina. Y tenemos un video, el tape 6, donde se ve, bueno, el despliegue, ¿no? Vos imaginate, están echando gente, no están cumpliendo con los convenios colectivos de trabajo, y en ese contexto llega la prefectura, cuando los trabajadores, en este caso respaldados por la Federación de Trabajadores Aceiteros, bueno, organizan un conflicto, empiezan a reclamar por el pago de sueldos en contra de los despidos, llega la prefectura y se despliega ahí para defender a quién, bueno, a los mismos héroes, mismos héroes que los héroes evasores. Les dice que... Hay que decir que es el sector que más se va dentro del sector agropecuario, el sector aceitero. Sí, de hecho, están reclamando que la baja de retenciones ahora aplique a la soja importada del Paraguay, que es la triangulación con la que evaden históricamente. Claro. Bueno, y ahí no es el único caso, Explora Sociedad Anónima. También está pasando en Vicentín, la vieja Vicentín, hoy Renopac, en Viterra, en Danica Lavallol. Digo, hay despidos, no estamos hablando solo de Sancor, que sufre la caída del consumo de leche, no estamos hablando solo de Bridgestone, que sufre el Festival de Importaciones y la caída en el sector del neumático. Sectores de alta rentabilidad también están aprovechando para despedir gente, lo estamos naturalizando. Claro. Y termino con esto, despidos en grandes industrias, mucho de esto el Destape lo viene publicando. Estamos hablando de grandes industrias. Esto, Alejandro Rebosio, el otro día también en una nota en el diario AR, mencionaba parte de esto que, insisto, también en el Destape. Pero Bridgestone despidió 450 empleados y puede despedir ahora con el procedimiento preventivo de crisis 300 más. La autopartista japonesa Pilkington, que es una empresa que provee vidrios para la industria automotriz, que está en Munro, que es muy importante, que es la única proveedora de vidrios que está en la Argentina, echó también a 12 trabajadores. Bueno, el frigorífico Tres Arroyos, algunos de los despidos, anunció 50 despidos en Concepción del Uruguay. Mercedes-Benz, hay rumores de despidos en la planta de González Catán. Mercedes-Benz no dice si va a haber o no, pero entre los trabajadores recibieron advertencias de que hay despidos inminentes, también sector automotriz. Tripería Euro Sociedad Anónima, Villa Gobernador Galvez, echó a 75 empleados. Lo que hablábamos de Bridgestone,
La Textil Mon Sport de Catamarca despidió a 23 trabajadores. En Shell, que hoy es Ryzen, hubo 10 despidos discriminatorios, porque esto es otra particularidad. Exactamente. Algo que se legalizó. Y eligen con según la qué ley de base, Eligen según si están sindicalizados, eligen según si son Echando activistas delegados. sindicales. Exactamente. Claro. Entonces, hay un conflicto ahí donde, digo, no es solo que hay sectores que sufren la recesión o que sufren el Festival de Importaciones y están despidiendo. Hay grandes industrias que están aprovechando para deshacerse de los que consideran indeseables. Volkswagen despidió 300 personas en 2024. Bueno, ahí se habla de FATE, Linde Praxair. Digo, todo esto, insisto, en el destape lo venimos cubriendo, pero uno dice, no es solo la crisis económica. Acá hay, me parece, Claro. y algunos sindicatos lo ven, la CGT, me parece no lo ve, la conducción de la CGT, pero hay una ofensiva para, desarticular todo lo que tiene que ver con la organización sindical y que está siendo naturalizado. La CGT que había empezado fuerte, porque la verdad que hizo un paro tempranero, digamos, y hoy está media desaparecida, ¿no? Bueno, está negociando sus cosas, pero esto que dice Diego es muy importante. La misma Secretaría de Trabajo que no convalida paritarias al alza, es decir, convalida o impide paritarias al alza porque pisa las paritarias que están por encima de la inflación, hoy es despachante de procesos preventivos de crisis, que son los que abaratan las indemnizaciones, ¿se entiende? Claro, es la misma Secretaría de Trabajo la que está abaratando los despidos y no permite que haya mejora en los ingresos. Esto, ¿las víctimas lo saben? Las víctimas, los trabajadores. Bueno, información hay poco, de despidos se habla muy ¿Saben poco, que ¿no? el gobierno de Milei, porque yo digo, entre las víctimas de Milei hay muchos votantes de Milei. Claro. Y hay muchos que están entusiasmados con votarlo de vuelta. Y hay muchos que escriben en redes sociales, es exactamente lo que voté, Claro. cuando Milei habla contra algún colectivo. Claro. ¿Saben los trabajadores que están siendo despedidos que es el gobierno el que habilita el despido sumario? Muchos sí. ¿Sí lo saben? Hay asambleas donde Ojalá. hubo gente No, que tal vez votó a estoy- Milei y hoy está Ajá. participando de las asambleas porque vienen por ellos. Claro. No, naturalmente, Esto está participan de pasando asamblea en porque estos están O echando sea, a ellos, el gobierno Sí. puso los despidos en oferta. Claro, O sea- habilita los preventivos de crisis, que es para eso. El preventivo de crisis Claro, es para para habilitar despedir. despido más barato. Ujú. Por eso ayer veíamos en La Nación una nota que hablaba de una preocupación del gobierno, la justicia laboral, la Cámara de Apelaciones Sí. del Trabajo, porque los despidos en el Estado son parte de esta discusión, pero además en paralelo, como me decía un empresario hace no tanto, siempre nosotros vamos más rápido que el Estado y van más rápido con los despidos Claro. también. Entonces ahí hay un problema que el gobierno está viendo, algunos fallos que los trabajadores, las comisiones internas, los sindicatos van a la justicia y dicen, este despido es discriminatorio. Bueno, la justicia falla en consonancia, los reincorpora y por eso Milei se quiere cargar a algunos jueces De la justicia laboral. de ¿no? la Claro. del fuero laboral. Ahora, si hubo, el otro día la Cámara Argentina de Comercio dijo el consumo no se va a recuperar en Argentina. El consumo masivo cayó 18% el año pasado. El gobierno le está poniendo un tope al aumento salarial. Ahora habla del 0% directamente. Entonces, claro, si el consumo cayó 18%, bueno, yo no sé si se va a trasladar y va a caer 18% el empleo, pero va a caer fuerte el empleo. Porque si no se va a recuperar el consumo, si el plan del gobierno es, bueno, menos inflación y hagamos algo más chiquito, no para todos, bueno, van a seguir los despidos, qué sé yo. Y sabemos que los sectores más dinámicos de la economía, los que generan dólares, son los que menos empleo generan. Entonces digo, Es así, claro. la idea del RIGI, la idea de la minería, que está perfecto, uno puede decir, Claro. se puede discutir, pero digo, No, en todo caso sirve en un plan integral, en donde vos esos dólares los usás para desarrollarte. Ahora, en este caso, viste que salió una encuesta, ¿no? Que dice que tiene un apoyo del 42% Milei de Management and Fit. Este año nos vamos a enterar si es verdad eso, ¿no? Digo, ¿será verdad? Cuando llegue el momento de votar. Algunas elecciones no tardan mucho, no sé en la Ciudad de Buenos Aires, Fer, ¿cuándo son? Las elecciones ahora están convocadas para el 6 de julio, pero las van a adelantar para el 11 de mayo, las locales. Ajá. Así que ahí vamos a tener un primer semblanteo de lo que si realmente mantiene estos niveles de apoyo que dicen las encuestas, ¿no? Y yo creo que mi opinión es que esto lo puede afectar, esta batalla cultural, con temas que para los porteños son sensibles. Hoy justo va a haber una reunión del PRO, donde van a empezar a discutir la alianza con la Libertad Avanza, a ver cómo va eso. Está claro que los Macri
son contrarios, pero tienen una dirigencia que es proclive, ¿no? Ahí los Penato hizo una contorsión bárbara para hablar de su relación con la Libertad Avanza. No voy a seguir apoyando el programa económico y las medidas que reduzcan el déficit, pero no estoy de acuerdo con los proyectos que defiendo el proyecto irrestricto de la vida de cada persona. Bueno, esas contorsiones van a empezar a suceder, a ver cómo pueden congeniar una cuestión con la otra, pero se va a definir, por lo menos acá en la ciudad, si hay o no una alianza. Está claro que a nivel local parece muy difícil, porque Pilar Ramírez, que es la voz de Karina Milei en la legislatura, es como la principal opositora de Jorge Macri, ¿no? Todos los días sale a rasparlo, así que da la sensación que acá el voto de derecha se va a dividir. Yo escribí el fin de semana que, bueno, podría pasar de 3/3 a 4/4, ¿no? La división del voto en la ciudad de Buenos Aires, y ahí le da una pequeña posibilidad a Unión por la Patria, si conserva, como vienen diciendo las encuestas, una intención de voto entre el 20 y pico y acercándose un poco al 30, que se acerca un poco al 30, puede ganar. Iría Santoro como candidato a primer legislador porteño. Santoro, casi confirmado como candidato a legislador porteño. Él prefiere eso. Está charlando con todos, pero él prefiere... ¿A quién le están guardando el lugar de senador? Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. A mí me pasaron un dato de un dirigente político nacional que está pensando, que todo el mundo ubica en el casillero de la provincia de Buenos Aires y que está pensando en la ciudad de Buenos Aires. No sé si para las legislativas o luego para buscar un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados. ¿De Unión por la Patria? Es de Unión por la Patria. Juan Grabois. Ojo con Juan Grabois en Ciudad de Buenos Aires y Mirá no vos. en provincia de Buenos Aires. Yo en la ciudad de Buenos Aires lo pondría No sé, cadete no sé en qué con el cargo. apoyo de Lali y... Cadete marcha. Ofelia también, ¿no? Me parece que Cristina del Senado lo pidió para ella, digamos, ¿no? Acá en la ciudad. Para su espacio político, no, por favor, que se entienda No, bien. porque en algún momento ese rumor Parrilli el también otro se- día habló de la posibilidad de que ella sea candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo dije acá, pasó un tren. Lo dijo Jorge Macri. Sí, ya sé. No, es que pero acá hay lo un, hablamos hay hace un un mes. desagrado de ella de estar en la Cámara de Diputados, que es un lugar siniestro. ¿Quién quiere estar en la Cámara de Diputados, la verdad? Es Bien, una es un cosa. puesto- Si no, preguntale a Pichetto. Claro. Preguntale a Pichetto. Es vergonzante estar en la Cámara de Diputados. Ahora- Entonces, tendría lógica que vaya. ¿Y por qué no puede ir? Puede ir. Puede, sí, tiene domicilio real. no Pero sé si vas legal. a perder. O sea, candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires tiene muchas chances de ganar. Candidata mira, a senadora en la ciudad de Buenos Aires tiene Sería muchas extraño. chances de perder. Yo estuve en el búnker con Cristina en 2017. Sentadito ahí al lado de ella mirando los resultados. Que perdió. ¿No? Y estaba muy bien ella. O sea, no fue ahí a decir voy a ganar. Ella sabía que le estaba poniendo el cuerpo a una derrota y fue. No, pero ahí Fue. esa campaña Entonces fue no. todo otro sentido. A mí me parece que sí. Bueno, ella obviamente tenía una interna y quería dejar bien claro que ella Que era ella tenía la que una iba. cantidad de votos Bueno, y hoy consolidados también puede tener ese y desafío. una qué enorme sé yo. capacidad de daño A mí para me que parece que hay que mucha gente, después de lo que pasó en los últimos meses, está repensando que ya las internas no son lo mismo, que estamos viendo todo. A mí me pareció interesantísima la discusión otro día de ustedes dos, de Nico y de Adrián, sobre el tema de, bueno, cómo se enfrenta a una situación como esta, con un armado general, con una unión antifascista, como dijo Grabois, o con un candidato distinto que despierte otra cosa, como despertó. Casi no tengo respuesta, diría, pero me parecen muy interesantes los dos conceptos. El público votó arrolladoramente. No, es que no son incompatibles. con respecto a la Para mí alianza. son etapas distintas. Hay una etapa de resistencia y una etapa de construcción de alternativa. Pretender hacer las dos cosas, que es la tentación de un año electoral, mostrarse como alternativa para que te voten y al mismo tiempo tener una narrativa de resistencia, no está funcionando. Porque no es ni Pato ni Gallarete, no es ninguna de las dos cosas, digamos. No se articula una resistencia y tampoco nadie se toma en serio la construcción de una alternativa. Cuando hablamos de nadie o de todos, hablamos en términos absolutos, siempre hay excepciones, ¿se entiende? ¿No? Que hay excepciones. No, pero hay mucha gente que da la elección por perdida antes de jugar el partido. Claro, Eso pero el es, tema eso es ¿qué- un problema. ¿Qué vas a proponer entonces en este proceso electoral? ¿Vas a proponer la consolidación de una Le resistencia? podés proponer a los trabajadores vivir mejor. Vivir Claro, pero vos no vas a dignamente, gobernar este viajar año, dignamente. Salvo que efectivamente el gobierno
la performance económica del gobierno sea muy crítica, que no hay que descartarlo, salvo que la economía hable por sí misma, digamos, que es lo que suele ocurrir con todos los gobiernos que gobiernan. Termina siendo la economía la que rige su destino. Si no pasa eso, y lo que se va a poner en discusión es la batalla cultural, bueno, entonces yo creo que es un poco la intención de Santiago Caputo, es evidente, digamos, es el gran diseñador de la narrativa de campaña. Nadie come con la batalla cultural. Nadie come con la batalla cultural. Por eso digo, la batalla cultural es pirotecnia, pero es pirotecnia peligrosa. Es caramelo de madera. Pero ojo, porque el caramelo de madera te puedes atragantar. Para mí es más que eso. Para mí la batalla cultural es radicalización de las bases y consolidación la de pirotecnia la es incendiaria igual. Yo digo que sea pirotecnia, que no sea... El corazón del programa de gobierno de Milei es la transferencia regresiva de ingresos. A eso vino, Toto Caputo vino a robarse guita, ya sabemos que vinieron a eso. Ahora, todo lo otro tiene enorme capacidad de daño igual. No es que el envoltorio, digamos, la pirotecnia puede incendiar. No es que no incendia. Y para mí hay otra diferencia. Cuando tuvo la experiencia de Toto Caputo 1 con Macri, donde también el plan era fugar la mayor cantidad de dinero posible, sabían que era una experiencia que tenía un principio, un final y que después iba a dar paso a otra cosa. Acá hay una pretensión fundacional, una idea de esto que estamos haciendo va a durar 100 años, que no existía con Macri. Sí existía. Son estrategias distintas. Santiago Caputo dice, el problema de Macri fue que Marcos Peña no hizo la batalla cultural porque consideraba que tenía que ser derecha económica de buenos modales, que la sociedad pedía eso, que la sociedad estaba harta de la batalla cultural kirchnerista, de la confrontación, de la grieta, entonces quería el mismo programa económico de Milei ahora, con animalitos en los billetes. Pero con animalitos en los billetes. Ese es el reproche que es neutral, hay que reconocer que son neutrales los animales. Ese es el reproche que le hizo Santiago Caputo y que le vendió a Milei. ¿Qué le dijo Santiago Caputo a Milei? Ya en el 2022, le dijo... El problema es que Macri fracasó con el programa económico nuestro, el que vamos a hacer nosotros, el mismo programa económico, el de Martínez Dio, el de Cavallo, es el mismo programa económico, pero fracasó en la batalla cultural porque no la dio. Porque consideró que había que ser bueno. Bueno, nosotros tenemos que ser todo lo contrario, malos, malísimo, toda maldad. Aparte, le cae bien, digamos, no es que es algo que les disgusta, no es que lo impostan, pero no es algo que está muy fuera de su lenguaje. No es que Milei no cree lo que dice respecto a la homosexualidad y la pedofilia. Lo imposta, pero no es que no lo cree. En esa situación lo puede creer ahora, quizás en 6 meses cree todo lo contrario, porque es absolutamente maleable. Es disciplinado en la estrategia que fija otro. Es muy disciplinado, sí. Elstein para los negocios, Caputo para la campaña electoral. Es disciplinado. Sí. ¿Eso cuánto representa a la sociedad argentina, este discurso? Bueno, los jóvenes varones, ¿no? Dicen... para mí no apunta, consolida su núcleo duro. Preguntale a Sanz. Sanz debe estar re preocupado en Salta, que se elige senador y va a Milei a hacer campaña diciendo que no tiene que haber más inmigrantes. El tipo tiene que crear un muro. Ahora, hay mucha gente avisando en estos días que los tipos no llegan con los dólares. Hubo un informe de AGES el otro día que dijo que lo máximo, o sea que toda la guita que entra en lo comercial, en las Expo menos las Impo, se está yendo entre el turismo y Amazon y todas esas porquerías. ¿Sabe cuál va a ser el déficit de turismo? Nunca vi una cosa así. 10.000 millones de dólares. O sea, el superávit que tiene en hidrocarburos lo gasta en eso. Un vaca muerta que se está yendo. Las exportaciones se van por la canaleta de Miami. No, y de los alimentos también, ¿no? De los alimentos también. Entonces, se está volviendo un problema. Recuerden que los argentinos se van a Europa en invierno generalmente. Entonces vas a tener todo un año de la clase de gente de guita. Guarda que además te podés ir al Caribe en 24 cuotas, en cuota fija, y no hace falta que seas rico. Sale menos que ir a San Clemente y comer acá. Entonces está teniendo un problema que se lo generó él. Siempre hay un precio en donde todos compramos. A ver, gente, si alguien tiene capacidad de comprar dólares, compre dólares. Si pasan 2 años y no cambió, andate a vivir a Chile con los dólares que juntaste. Que vas a vivir como un rey. Porque los dólares valen mucho en todos lados, menos en Argentina. ¿Sí? Es decir, el dólar, si la pregunta es ¿el dólar es barato o no? Sí, claro.
Por eso te conviene ir al supermercado en Chile y no acá. Y más con Trump. Y más con Trump, claro, exactamente, que va a generar eso. Entonces, el dólar no puede valer eso. Mientras valga eso, todo el mundo se va a comprar. El otro día un amigo mío se compró un router medio sofisticado, porque es ingeniero, qué sé yo, pero me dice, mirá, el router acá sale $290 y yo lo pagué 85 por Amazon. Entonces se está juntando toda esa guita, Ezeiza repleto, ya no entra la gente, Chile para ir a comprar repleto, Paraguay, Brasil. Entonces no hay dólar, hay un precio al que el dólar no alcanza, hagan lo que haga. O sea, deberíamos estar nadando en dólares, porque tenemos el campo, más el gas, más el petróleo, más los minerales, más economía del conocimiento, y no nos alcanza. ¿Por qué no nos alcanza? Porque es barato. Es exageradamente barato. ¿Para qué? Para bajar la inflación rápido. Bueno, tiene un precio enorme. Entonces, llega octubre con este precio del dólar, ¿le alcanza con los 10.000 millones que le va a dar el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué vino corriendo Caputo? ¿Por qué vino corriendo Caputo? ¿Porque el fondo le dijo, mirá, te los doy solamente si devaluás? ¿O porque el fondo le dijo, te los doy solamente si abrís el cepo? ¿Porque el fondo volvería a hacer lo mismo? ¿En serio? ¿Le daría dólares para que los venda baratos? Porque hay mucha gente que quiere comprar dólares baratos, ¿eh? No es que solo yo pienso que es barato. Hay mucha gente que está queriendo, dale, pedí plata. Pedí dólares prestados y vendémoslos a mí baratos. Es fenómeno. Entonces, yo no sé si eso va a durar hasta octubre. No sería la primera vez que se tropiezan. Y no hace falta que abra el cepo, porque se le va la brecha a la mierda, se queda sin dólares, como le pasó a Massa. Además, con alguien que tiene como prioridad pagarle a los acreedores. La de ellos está, esa está asegurada. Ahí se van muchos dólares también. Quería decir algo, fue un programa muy fuerte y me parece que todos los días y todo el año va a ser un programa muy fuerte, porque el destape está quedando, no solo del todo, pero yo me siento bastante parecido en 2016, cuando nadie quería estar al lado mío, porque me peleaba con Macri, y eso está pasando con el destape, ya ahora no solo como un periodista de C5N, sino con un medio propio, y me parece que todos los que están escuchando y viendo y se están dando cuenta de que el destape es el medio que cuenta todo, que es crítico, que no tiene problema en hacerlo, que no hace ningún acuerdo con ellos, y que va para adelante, porque me parece que si le informamos a la población, si le explicamos que no es que hay que hacer un sacrificio para estar mejor, sino que el sacrificio lo hace nada más que el trabajador y el empresario se la está llevando y cada día paga menos impuestos, si le explicamos que es un peligro que avance el fascismo, seguramente la sociedad tiene las defensas para salir de esta situación. Ahora, si lo engañan a la sociedad, si todos somos cómplices, si nadie lo cuenta, entonces estamos jodidos. Bueno, el destape está dispuesto a hacerlo otra vez, como lo hicimos durante el macrismo. Estos son peores que el macrismo. Estos son peores que el macrismo. No se crean que no tenemos miedo. No. Estos tipos son peores que el macrismo. Estos tipos son peores. Pero nosotros lo vamos a hacer. El tema es que necesito que nos acompañen. Necesito que nos acompañen. Porque ellos no es nada más que no tienen pauta nacional. Desfinanciaron a las provincias para que no haya o haya muy poquita de pauta provincial. Le dicen a las empresas, no les des pauta a este que habla mal de nosotros. Le dicen eso. Gastan la misma guita que antes. Están gastando 25.000 millones de pesos al año sin dar pauta. Alberto gastaba esa guita y le da pauta a 4.000 medios en todo el país. Para que haya diversidad de voces. ¿Quién era el que más pauta tenía con Alberto? Clarín. El segundo, Nación. Tercero, Telefe. Era así. Ellos hacen arreglos por abajo. ¿O por qué te crees que aparecen canales tomando tantas figuras? ¿Sí? Y desfinancian a los que somos críticos. Entonces, demos la pelea porque somos más. Porque somos mucho más. Lo único que hace falta es que no se deje engañar la población. Yo hace un tiempo pensaba, otra vez, pelear en la dictadura, pelear en los 90, pelear con el macrismo, otra vez, y ahora la verdad que sí, dale. Me parece bien. ¿Qué otro sentido tiene la vida si uno no da una batalla para que todos estemos mejor? Así que necesitamos que nos acompañes, necesitamos que te suscribas para poder dar esta batalla, porque este es un medio que es de todos, así. No es de una petrolera, no es de una telefónica, no es de una constructora, es así. O sea, o lo hacemos entre todos o no se puede hacer nada. Entonces nosotros estamos dispuestos a dar esa pelea, necesitamos que vos nos acompañes. Entrás al Destape Web,
arriba hay un cartel que dice, suscribite, hacemos historia, y ahí ves cuánto podés poner vos. Inmediatamente hay una cuponera de descuentos. 1000 comercios en todo el país, tenés descuentos del 10, el 15% en un montón de supermercados, tenés descuentos en 1000 comercios de todo, hasta compañías de seguros hay descuentos, casas de muebles, lo que sea. Después tenés una feria donde vos podés publicar tus avisos, seas, no sé, profesor de guitarra o tengas una tienda o seas un ingeniero, un arquitecta o lo que sea. Hay gente que hace un año que tiene los avisos con nosotros y me cuenta que le fue fenómeno, restaurante, gente que mejoró mucho su performance por poner los avisos, que una vez que estás suscrito son gratis. ¿Vos querés poner un aviso en Clarín? Bueno, acá entran 15 millones de personas a leer por mes. Y después hay una bolsa de trabajo, y después hay un lugar de encuentros personales. Hay un montón de cosas para que te devuelvan a vos lo que vos invertís. Pero la verdad, recordá siempre, los medios necesitan financiación. Al que lo financia Roca, habla a favor de Roca. El que lo financia Galperín, habla a favor de Galperín. Para hablar a favor de los trabajadores te tienen que financiar los trabajadores. No hay otra manera. No se hace por decreto, no se puede inventar nada. Nosotros no emitimos dinero. La única forma de pagar 300 y pico de sueldos, pagar Google, pagar YouTube, todos los gastos, es que haya una cantidad de gente que se convenza, que tome conciencia, que tiene que invertir ahí para poder defenderse a sí mismo. Para poder defenderse a sí mismo. Y la única forma de que funcione la democracia y de que ganen las mayorías, que se defiendan los intereses de las mayorías, es tener información. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, necesitamos de ustedes. Así que dale, suscríbete al Destape. Chao. En un país complicado, una radio sin vueltas. El Destape 1070, radio y punto. Mi nombre es Alfredo.